Dominus lacrimosam. Buenas noches a todos nuestros YouTube videntes. El día de hoy les traemos nuevamente a la maestra Daniela Cárdenas para una entrevista de un tema muy interesante que está en boga estos días. Maestra, bienvenida. Gracias, Ernesto, es un placer estar en tu programa y este programa va a estar muy prendido. Definitivamente. Ya verán por qué. Pocos programas van a ser tan fuertes como este por el tipo de tema que vamos a tratar, maestra. Así es. Yes. Exacto. Pues sin más preámbulo, maestra, la carta que envía como respuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo, quien a su vez había pronunciado prácticamente 24 horas antes, criticando a México acerca de la libertad de expresión y por supuesto al final revelando que también tienen interés en las inversiones europeas en México, claramente en el contexto de que se está aprobando una reforma eléctrica que va a dejar fuera los contratos más grotescos de empresas como Iberdrola, los contratos leoninos, por supuesto, de Iberdrola, Naturgy y otras, que aparte ya no sabe usted, claro, que tienen capitales ya ni siquiera realmente españoles, ya hay otros inversionistas internacionales ahí, y en ese contexto contesta el presidente Andrés Manuel brincándose a su secretario de Relaciones Exteriores, aunque ahorita ya claro que estaba de acuerdo el secretario, bueno, ya usted nos platicará cuál es su impresión al respecto, pero definitivamente les contestó en lenguaje no diplomático, según él mismo ha revelado que sí le ayudaron unas 2 o 3 personas, pero básicamente fue él el que redactó esa contestación, y en donde le llama al Parlamento Europeo borregos, así, ¿no? Para sorpresa, ¿no?, de todos, yo confieso que ahora sí que yo confieso, como dirían en la iglesia, pero yo me sorprendí, me encantó. Mea culpa. Por supuesto. Yo me sorprendí, la verdad sí llegué a pensar que era un fake, pero me había encantado lo que leí, o sea, la verdad me gustó mucho, pero yo sí dije, bueno, no, o sea, no creo que sea real, pero ya después vi el que era realmente la página del gobierno, muchos estábamos en la duda, y bueno, pues encantados, y ya que hubo un grito de guerra para la defensa en contra del injerencismo, que fue parte de lo que llamó Andrés Manuel al Parlamento Europeo, ¿no? Los acusó de injerencistas, no evolucionados, corruptos, ¿no?, cínicos, hipócritas, en el sentido de que México es un país pacifista y lo acusan de que no, cuando ellos, ¿no?, en Europa son los que están mandando armas a lo de la guerra de Ucrania. Por supuesto es en el contexto de la guerra también de Ucrania, bueno, todo un rollo. Pero esta carta prendió por todos lados, en redes sociales, trae de cabeza a todo mundo, a mucha gente nos tiene encantados. Y me gustaría, maestra, que nos dijera su punto de vista. Ahora sí que, ¿no?, si todos los temas han sido interesantes, ahorita como que para mí y para todos nuestros youtubers seguramente nos urge escuchar su opinión, sus primeras impresiones, y me gustaría agregar algo, y una pregunta como informal, ¿no? Aparte, por supuesto, de lo que nos va a decir usted desde el punto de vista intelectual, también díganos, por supuesto, desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Qué fue lo que sintió, pues tanto para bien o tanto a favor como en contra, ¿no? Pero esta parte es muy interesante porque es algo un poco único o bastante único acerca de la respuesta de un gobierno mexicano a pues grupos representativos de las hegemonías, en este caso europeas, ¿no? Pero bueno, maestra, ahora sí que sin más preámbulo, por favor díganos sus impresiones acerca de esta carta que envió el presidente Andrés Manuel, por favor, maestra. Sí, gracias, Ernesto, por darme la oportunidad de expresarme como persona y no como profesional. De hecho, es un defecto, hay que mencionarlo, sobre todo los que nos especializamos en análisis internacional y de alguna manera venimos de la escuela pues del lenguaje diplomático. Efectivamente, el lenguaje es prácticamente nuestra arma, ¿no?, principal.
Tratamos de ser siempre utilizar un lenguaje neutro, un lenguaje profesional y sobre todo un lenguaje que tome en cuenta que recordemos que siempre hay intereses, no nada más a nivel nacional, sino también intereses partidistas. No olvidemos que finalmente un gobierno se compone de varias coaliciones, de varias corrientes, y bueno, de alguna manera lo que expresa, por ejemplo, un canciller o lo que expresa un secretario de Relaciones Exteriores, tiene que ser un consenso, una opinión por consenso, ¿no? Se supondría que fuera así. En este caso, como tú mencionabas, la cuestión emocional definitivamente no se puede dejar de lado, sobre todo porque son tiempos extraordinarios. Hasta ahora yo creo que tanto la Cancillería mexicana como el presidente han tratado de ser lo más neutrales, lo más de alguna manera educados frente a una situación que es muy polarizante. Ha tratado de razonar, de ofrecer sus razones por las cuales el país está tomando la postura que está tomando. En este caso, diferenciar la posición que tiene México ante la Organización de las Naciones Unidas como miembro digamos, miembro que no es permanente, en el cual está censurando a Rusia, pero a la vez se está declarando neutral con respecto a no meterse en los intereses de los otros países. Pero esto no ha dejado lugar a la neutralidad de acuerdo con la Unión Europea y de acuerdo con Washington. Eso lo tenemos que mencionar. Por un lado, eso a nivel internacional. Por el otro, ya lo habíamos mencionado y ya lo había sugerido en algunos otros videos, que al interior del movimiento de la 4T, pues hay movimientos que podríamos calificar incluso de traidores, ¿no? Después vamos a ahondar en ese asunto. Y bueno, en este caso tú me mencionas que cuáles eran mis sentimientos en particular. Bueno, para empezar, yo a título personal, más allá que como profesional, yo creo que ya era hora. Ya era hora, ya te lo había comentado fuera del aire, ya a nivel personal. Yo sigo a Andrés Manuel López Obrador, sigo su trabajo desde que por lo menos yo estaba en la preparatoria, inicios de la universidad. Yo voté por él como jefe de gobierno porque yo creía que México, y no solamente yo, mucha gente creía que México no nada más necesitaba un cambio, digamos, de nombre, ¿no? Un cambio verbal, sino que necesitábamos un cambio profundo. Necesitábamos acciones contundentes. Y bueno, en ese momento el cambio se dio con una dupla curiosa en donde la presidencia era digamos, dirigida por una persona del ultraconservadurismo, y bueno, la Ciudad de México estaba justamente en las antípodas, ¿no? En la otra izquierda. Y en este sentido, pues Andrés Manuel fue un hito. Fue un hito después de 70 años de gobierno del PRI, y bueno, una gran simpatía también por el Partido Acción Nacional. De repente tenemos por fin la oportunidad de que no solamente en la Ciudad de México, sino en varios estados de la República, por fin se permita ganar al entonces movimiento de izquierda, que era el partido del PRD, ¿no? Y fue no solo un hito, sino que aparte la persona que llegaba al gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal todavía, era una persona muy aguerrida, con un vocabulario muy fuerte, que no se oía en México hacía mucho tiempo, que era en ese entonces realmente estaba sonando en Sudamérica. Estaba empezando otra vez a retomarse ese lenguaje, un lenguaje abierto, un lenguaje sincero y honesto, y haciendo mención a los nombres de las personas o de los movimientos o de las tendencias que estaban tratando de socavar que México fuera un país que pudiera tener derecho a su propia política, no solamente interior, sino exterior, ¿no? En ese momento estaba Andrés Manuel más enfocado en la Ciudad de México, pero definitivamente lo que más extrañamos de esta nueva retorno de Andrés Manuel a la política era ese mismo lenguaje, ¿no? Un lenguaje que en su momento sabemos todos que pudo haber sido excesivo a nivel
político, a nivel de conveniencias, quizá a través de los medios, que todavía no lo olvidemos, realmente nuestra censura en medios es muy reciente, que más bien es reciente la libertad que se ha dado en los medios, todavía lo seguimos viendo, la censura sigue estando ahí presente, y no por parte del Estado, sino por parte de los mismos la misma dinero que está financiando esos medios, ¿no? Entonces, Andrés Manuel lleva 3 años de recurrir a una mesura rara en él, a una diplomacia rara en él y a medidas que para muchos nos sorprendió como medidas muy tibias. Nosotros esperábamos ese famoso tigre macuspano que tanto menciona Alfredo Jalife, y que no dudo que en privado fuera, pero sí extrañábamos eso en estos tiempos, ¿no? Sobre todo después de 20 años de rapiña sin cesar en nuestro país, esperábamos literalmente si no a un Mesías, por lo menos a un héroe nacional, ¿no? Un héroe que nos restaurara un poco de ese orgullo perdido después de 70 años de dictadura, más 20 años de rapiña. Y bueno, por fin, después de estos 3 años, de ese tigre macuspano reaparece, asume esa actitud, asume las consecuencias de ese lenguaje como debe de ser, y acepta la responsabilidad de ese lenguaje. Y yo creo que en este sentido, de verdad yo estoy muy sorprendida, sí, pero no es algo que yo no esperara. Yo lo confieso, yo realmente esperaba este lenguaje desde hace mucho tiempo, porque nosotros llevamos prácticamente casi 100 años de estar en una mordaza pública, ¿no? De una mordaza incluso geopolítica. Desde los años 30, dadas las condiciones que nos impuso la deuda que generó la revolución, nosotros siempre hemos sentido el peso de la bota de Estados Unidos, ¿no? Ese garrote que no está lejos, sino está al lado de nosotros. Pero también muchas veces esa autocensura ha sido intencional. No olvidemos que la mayor parte de las fortunas que ahorita se mencionan son fortunas que vienen continuas desde la colonia. Muchos de los que siguen siendo los dueños de muchos de los recursos, de muchas de las mejores empresas o de las más importantes empresas de México, continúan una explotación desde la época colonial, y eso casi no se menciona. Estamos hablando que ni la independencia, ni la revolución, y mucho menos los regímenes que siguieron, cortaron esa explotación, ¿no? Solamente cambió de forma. Y ya era hora, creo, de que se hiciera un alto, ¿no? Se dijeran las cosas por su nombre, se mencionara que finalmente la independencia política que logramos en la independencia nunca fue una independencia económica, y mucho menos una independencia intelectual. Incluso es sorprendente, el mismo siglo XIX, donde tuvimos más de 30 revoluciones civiles y de levantamientos en prácticamente cada uno de los estados a lo largo de todo ese siglo, había mucho más libertad intelectual, había mucho más corazón en la política, ¿no? Había mucho más entrega de las dos partes, tanto del lado conservador como del lado liberal. Después de la revolución, después de la guerra tristera, después de ese consenso al que se llega entre los que sobreviven a la revolución y las fuerzas, digamos, los dueños de las riquezas de México hacen un consenso, y bueno, gracias a esto se da la emergencia del Partido Revolucionario Institucional, y a partir de ahí realmente la censura se impuso, ¿no? No solamente en el lenguaje, no solamente en la cultura, sino también incluso en el pensamiento. Eso es lo más peligroso que nos ha heredado ese consenso. No nos atrevemos a pensar libremente. Incluso yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es muy triste
que todavía, ya en los años 90 o en los 2000, yo formo parte de la generación millennial, ya había una censura tácita acerca del cual tú no podías tratar los últimos 30 años de historia contemporánea. Es imposible desarrollar una investigación a nivel escolar, al nivel profesional sobre esos años. Hay un tabú acerca de cuestionar los hechos que sucedieron en esos últimos 30 años de nuestra historia, y eso en el área de historia. Extiéndase a la geopolítica, extiéndase a la ciencia política, extiéndase a otros campos del pensamiento, incluso en el arte. No podemos nosotros desarrollar investigación artística en donde se proponga de alguna manera crear escuelas nacionales, ¿no? Crear una escuela nacional de danza, crear una escuela nacional de composición musical mexicana. Tú eres cantante de ópera y yo hice estudios también de violonchelo, sabemos de lo que estamos hablando. Hay una desincentivación de la creación de una conciencia nacional desde por lo menos hace 30 años. Muchos dirían que viene incluso desde la colonia, como Octavio Paz. Yo no comparto su opinión, pero sí por lo menos desde quizá los años 70, ¿no? Hay una desideologización nacionalista y una imposición de una autocensura, de la vergüenza por ser mexicanos, de la vergüenza por no haber logrado una independencia consolidada ni una revolución consolidada, pero a la vez un miedo terrible a consolidarla, un miedo terrible a nacionalizar nuestros propios intereses. Es decir, estamos más preocupados por lo que piensen los europeos, o por lo que piense Estados Unidos, o por lo que piense la Patagonia, en vez de estarnos preocupando por lo que nos toca a nosotros desde nuestra propia perspectiva. Muchos de nosotros no tenemos, nos han enseñado a ser eurocentristas o anglocentristas, o incluso a veces hasta mexicanistas, pero no nos permiten ahondar en otras experiencias que se han dado, por ejemplo, en el Cono Sur, donde en una Argentina o en un Brasil o incluso una Venezuela ya se vienen desarrollando proyectos para recuperar esa noción, no solamente de nacionalismo, sino de latinoamericanismo, ¿no? Esa gran ideal que había, que se trató de impulsar desde los años 30 y que tuvo su auge más o menos alrededor de los años 70, ¿no? Pues podemos decir y hablar mucho al respecto de sus contras o de sus pros, pero lo que sí es muy interesante es que en Sudamérica todas las voces tienen cabida, ¿no? Todas las voces de alguna manera tienen adeptos, pero en México hay una obligación de ser neutral, no solamente en el lenguaje intelectual, sino también en la investigación científica y en la investigación en humanidades. Hay una cortapisa en los medios de comunicación. Hay un lenguaje estándar que curiosamente se aplica más a la cultura, al arte y a la investigación que a la televisión. En la televisión ya tú puedes ver groserías de todo tipo, vulgaridades de todo tipo. Para eso sí no hay censura. Para el ataque a la persona, lo que nosotros en filosofía conocemos como falacia ad hominem, el ataque a la persona y no a lo que dice, está en prácticamente todos los programas que hablan acerca de la realidad política del país, ¿no? Y lo hemos visto recientemente con el ataque no solamente a la persona de Andrés Manuel, sino a toda su familia, ¿no? Y prácticamente lo que hace o deje de hacer, lo que dice o lo que deje de decir, forma parte del meme del día o del meme de la semana. Pero cuando uno quiere hacer análisis acerca de estas personas, acerca de la derecha, acerca de lo que hicieron, de la rapiña que hicieron, de los nexos, entonces uno no está haciendo periodismo, uno está haciendo proselitismo. Y eso hay que denunciarlo.
porque tan valiosa es el análisis que se puede hacer desde los medios liberales o neoliberales, o desde los medios conservadores, como de las plataformas de izquierda. Uno no deja de ser intelectual porque tenga una afiliación política, porque es válido, todos ellos la tienen, todos ellos o la mayoría militan o reciben financiamiento de estos países o incluso de naciones extranjeras, hay que decirlo. El mismo presidente lo ha denunciado y con pruebas. No como le pasó cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México. No hablando de conspiraciones, o sea, presentando pruebas, ¿no? O sea, el presidente también aprendió de eso. Ya no puedes estar simplemente hablando por hablar, tienes que presentar pruebas. Pues Andrés Manuel aprendió la lección y no habla hasta que tiene la prueba. Y no habla él, habla alguno de sus ministros, que son los encargados de llevar a cabo esa investigación. Entonces, con respecto a lo que puede representar lo que dice Andrés Manuel en su carta, a mí me parece que es una declaración de independencia. Literalmente. Una declaración de independencia no solamente política, sino ideológica. Y también una independencia del lenguaje, porque seamos francos, cualquier periodista que está criticando a la 4T, borrego es la palabra más tierna que ellos pueden llegar a utilizar. Sí. Y tú lo sabes, tú sigues todas esas cuentas. Sí. A mí la verdad me da una vergüenza tremenda. Pero eso es así. Y jamás nadie ha dicho que a esas personas se les pueda censurar, porque eso sería impulsar la censura. Y curiosamente estamos en un momento donde la censura está empezando a atacar a todos los medios alternativos, incluso a este canal. Las visibilidades están siendo muy pocas, y no podemos hablar de que no estamos hablando en un lenguaje propio y educado. Por el contrario, ahorita se está dando mucho más visibilidad a aquellos que están yéndose a los extremos en el aspecto de promocionar acciones violentas como puede ser una guerra. Eso es verdaderamente deshonroso viniendo de gente de nuestro país que, apelando a las libertades de expresión y de información, estén ellos mismos censurando expresiones que provienen de libertad de información, estén censurando incluso a la cultura. Yo estoy verdaderamente escandalizada, me acabo de enterar, de lo que pasó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Sí, qué barbaridad. Es escandaloso cómo se puede censurar la cultura de un país. Sí, no, qué horror. Por una acción bélica, justificada o no. Y digámoslo francamente, porque esto es lo que permite este medio. La mayor parte de las editoriales que publican en el idioma español han sido absorbidas por España. Hasta el Fondo de Cultura Económica tiene una gran inversión del Reino de España, y esas cosas no se conocen. Yo trabajé mucho tiempo en librerías y lo sé de buena fuente. No se puede publicar en idioma español, salvo en Argentina, y algunas editoriales, 2 o 3, que son editoriales independientes. No se puede publicar en lengua española si no se pasa a través del Cedazo español. Por tanto, no es de extrañar, y luego más que la Feria Internacional del Libro no se da en la Ciudad de México, sí, se ve en Guadalajara, y es la más importante, no la de la Ciudad de México, sino la de Guadalajara, justamente en una de los lugares más recalcitrantemente conservadores. Y donde prácticamente la mayor parte de los que hablan en esas ferias son gente muy politizada, digámoslo, sí, de varios años a la fecha. Son gente que tiene intereses políticos muy claros y muy obvios. Entonces, no podemos estar politizando la cultura, o entonces seamos parejos y entonces dejemos de ser hipócritas como Andrés Manuel. Y yo creo que me parece verdaderamente valiente y verdaderamente honesto decir eso. Este comunicado lo hice yo, me ayudaron, seguramente
a lo mejor el comunicado era todavía más, más mordaz. Puede ser, Me claro. hubiera gustado, yo creo que a Ver el muchos ver borrador. el manuscrito o el dictado original, ¿no? Sí. Pero yo creo que a las alturas a las que han obligado a nuestro presidente a la prácticamente mordaza, creo que es lo menos que él puede decir. Estamos hablando de términos que no son las leperadas de siempre que están diciendo en medios abiertos de televisión abierta. Ya se está utilizando un lenguaje francamente vulgar y soez, y aún en términos políticos. Yo creo que es muy honesto y aparte, bueno, ya entrando un poquito, dejando un poco el lado emocional, ya yéndonos un poquito a desentrañar un poquito el análisis de la carta o de lo que implica esta carta. Habla el que habla y habla el que no habla. Es decir, ¿por qué esta carta no está firmada por Marcelo Ebrard? Eso yo creo que no se está tratando en medios, no se está tratando en ningún lado, pero por los eventos que han sucedido en los últimos días, es claro que Andrés Manuel públicamente ha desconocido a Andrés Manuel como vocero de la Cancillería y como vocero de México. Ebrard, ¿no? Ajá, porque no podemos estar en el entendido de que Ebrard se reúna con el canciller español para hacer una carta conjunta de condena a Rusia, cuando Andrés Manuel López Obrador ha dicho tajantemente que México no condena a Rusia, condena un acto de Rusia. Y que por tanto, como no es una condena al país, no va a haber sanciones al país. Y más cuando hay un intercambio comercial en el cual no hay acciones violentas entre ambos países, es decir, entre Rusia y México. Ahora, no sea, hablando de toda esta parafernalia de lo que estamos hablando, de quién censura a quién, digámoslo en este programa. Gente que trabaja en medios de comunicación mexicanos, europeos y estadounidenses. No sean hipócritas. Estamos ante una censura, ante cualquier medio informativo alternativo. Nos vemos obligados a recurrir a estas redes sociales, a medios alternativos, porque la censura es real. Y porque por más suave que tú puedas tratar de hacer o decir las cosas como las tienes que decir, no hay forma de no decir las cosas como son, y es que la palabra hipócrita no es una ofensa, es una realidad. Y lo decimos porque no puede ser que justamente esos países de la Unión Europea y que todos los que forman parte de la OTAN estén presionando al mundo, porque están presionando al mundo. O sea, es un conflicto que tiene que ver con los países que forman parte de la OTAN, Ucrania y Rusia, en todo caso. No tendría por qué estar el mundo entero metido en todo ese conflicto, y mucho menos se tendría que censurar a un país que lleva una tradición de más de 100 años de neutralidad para intervenirlo, porque es una intervención lo que se está haciendo a través de la embajada de Ucrania. Un país que está siendo atacado, que debería estar concentrando sus fuerzas en sacar a sus propios civiles y no detenerlos en su propio país, está promoviendo que ciudadanos de otro país o de muchos países, en este caso México, incluso está exigiendo que se les lleve en helicóptero o se les lleve en avión hasta, o sea, ¿de qué sabor quiere su atole? Sí. Hay que decirlo, no puede ser que una embajada de un país tercermundista como el nuestro nos venga a dar lecciones de moral. No puede ser que la Unión Europea, el que se ha destacado los últimos 3 años en perseguir abiertamente a sus opositores en todas las manifestaciones que se ha dado en defensa de los derechos civiles que se han limitado tan extremadamente gracias a la pandemia. Llevan 3 años de manifestaciones continuas en prácticamente todos los países europeos, donde se ha aplicado la censura, donde no se puede saber de estos movimientos más que a través de redes sociales en ciertas bases
fuentes alternativas, no pueden hablar ellos de moral, y mucho menos criticar a un país por hablar de que son borregos y de que son hipócritas. Ujú. Y incluso es risorio personas que podrían haber sido incluso las, no sé, número 2 o número 3 de la 4T como Fernández Noroña, Sí, diciendo pues. que borregos es una palabra que no se debe usar. Sí. Pues búscame la que sea correcta, pero Exactamente. el sentido es el mismo. O No, y sea, para alguien que habla fuerte, en pero. verdad Ujú. estamos hablando acerca de un conflicto que nada tiene que ver con Ucrania y mucho tiene que ver con Estados Unidos y Rusia tratando de poner entre pinzas a la comunidad europea y no necesariamente ni a sus empresas ni a sus gobernantes, sino a sus ciudadanos. Estamos hablando de otras cosas que esta gente que se supone que se dedica a medios no investiga. Están más ocupados en investigar la vida privada de la familia del presidente que de investigar o cotejar todas las acusaciones que se han hecho a los presidentes, gobernantes, políticos de las precedentes presidencias, ¿no? Entonces, si se va a hablar de corrección lingüística, pues entonces primero que se haga una corrección intelectual. Es decir, antes de hablar, primero escuche y primero analice. Entonces, volvamos a la carta. Yo creo que pocas cartas se han escrito más sinceras y honestas en los últimos años en cualquier parte del mundo. Y yo creo que es un acto de verdadera honestidad intelectual y moral. Ya habíamos dicho en el video pasado que el presidente es un vocero de la población. El presidente toma una determinación no con respecto a su sentir personal, sino con respecto a la voluntad del pueblo. Las encuestas que él ha hecho se le conocen en todo el mundo como encuestas de aleatorias de representación para evitar la corrupción. Eso es lo que han recomendado los analistas internacionales en comunicaciones que debe hacer un gobierno. Son recomendaciones a nivel internacional, no son inventos de Andrés Manuel. Andrés Manuel se ha sometido a todas las medidas impuestas por todos los medios, por todas las organizaciones civiles de transparencia gubernamental, de lenguaje inclusivista, ¿no? No podemos decir que el Estado está persiguiendo a los periodistas. Estamos hablando de que justamente los periodistas que han sido perseguidos, desgraciadamente, y no sin razón, ya están muy afectados emocionalmente. Están afectados por lo que les pasó en las presidencias pasadas y simplemente están continuando la misma línea. El Estado nos está persiguiendo. Yo no dudo que en las 3 presidencias pasadas haya sido así. Pero en el caso de esta presidencia, se ha establecido muchas veces que los periodistas que han muerto tienen que ver con acciones directamente de comandos, ya sea de narcotraficantes o de cuentas pasadas que tenían desde presidencias pasadas. Recordemos que el periodismo es una carrera, sobre todo cuando uno es periodista de investigación, es una carrera de alto riesgo. Y definitivamente es difícil proteger a todos los periodistas, más cuando no se puede proteger ni a la gente vulnerable en un caso como la pandemia. Pero de ahí a querer equiparar a Andrés Manuel con Peña Nieto o con Fox, hay mucha diferencia. Claro. Y están faltando a su ética profesional como periodistas. Al estar equiparando uno con el otro, al estar recibiendo o repitiendo el mismo mantra, esa labor periodística que hicieron en los anteriores sexenios desgraciadamente cae por la borda. Es una pena porque son periodistas que yo misma seguía, que yo realmente creo que hicieron una gran labor en el pasado. Quiero pensar
en gente, por ejemplo, como Anabel Hernández, que lo está haciendo a cuenta de esa pues desgracias que le ha pasado y que ha tenido que salir del país, pero desgraciadamente, pues por todo lo que está pasando, es muy probable que muchos de estos periodistas sean gente pagada y que formen parte del golpe blando que tanto se ha mencionado, que se está orquestando contra el país, ¿no? Recordemos cuál es el concepto de golpe blando. La primera regla de un golpe blando o estrategia de guerra psicológica es guerra a través de los medios de comunicación, es decir, producir el terror en las masas. Inducir el terror a toda costa, repitiendo los mismos mantras, haciendo que la gente piense de una manera, o no piense y se vea inmersa en un ambiente de terror psicológico ante una posible revolución, una posible guerra. Definitivamente México no tiene los grados de inseguridad que ahorita podemos verificar en Ucrania y ni siquiera en los territorios donde se está asentando o está entrando Rusia. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad o el interés y realmente quiere saber lo que está pasando en Ucrania y verifica las fuentes alternativas, lo que pueden ver es que está habiendo una orquestación a nivel internacional, no solamente de censura, sino de creación de fake news, pero de la peor calaña y de la peor factura. Definitivamente estamos asistiendo a la muerte del periodismo profesional como se conocía hasta la fecha. Es una barbaridad, yo no creo que sean todos los periodistas, me niego a pensarlo. Creo que todavía hay gente que hace honor a su oficio, pero desgraciadamente, por lo menos los periodistas que se dicen a sí mismos periodistas de investigación o periodistas por ejemplo, corresponsales de guerra, desgraciadamente desde unos años para acá se sabe que la mayor parte de ellos son agentes de la CIA. Y ellos mismos son activos que están incitando a la violencia más que reportando la violencia. Esto es denigrante para la comunidad periodística y es denigrante que los mismos periodistas no lo denuncien, aún sabiéndolo. Entonces nosotros estamos fuera del gremio, nosotros no somos periodistas, por lo menos no periodistas profesionales como ellos lo están mencionando, pero sí somos gente preparada y somos gente que tenemos algo que decir al respecto de la cuestión, no solamente nacional, sino también internacional, que también verificamos fuentes, que también cotejamos en versiones alternativas y podemos decir que la forma en cómo se expresa el presidente es una de las formas más tranquilas que se puede manifestar un presidente en estos momentos. Revisen las cuentas de Trump o de Biden. Revisen el lenguaje de Zelensky, el lenguaje de Macron, cuando decía que le iba a hacer la vida imposible a los antivacunas. No estamos hablando de hace 30 años, estamos hablando de hace semanas. Y los mismos dirigentes europeos están llamando a la violencia desde hace más de 30 años en sus propios países. No tienen cara con la cual venir a decir que México no priva la libertad de expresión. Tan priva que todos los periodistas están lucrándose de este golpe blando. Ya lo publicó el presidente, ya publicó lo que gana él con respecto a lo que gana Loret de Mola, y Loret de Mola es uno de tantos. Y no es el que más gana. Uno de tantos. No, y no es el más importante y no es el único, definitivamente. Loret de Mola no me importa. Me importa la gente que sí hacía periodismo y se vendió. Me importa los nombres de mujeres valiosas que hacían periodismo y se vendieron. Ya estamos hablando de Carmen Aristegui, estamos hablando de Anabel Hernández, y estamos hablando de Lidia Cacho. Lidia Cacho también, sí. 3 mujeres que están hablando de ser, de abanderar el movimiento feminista, que no tiene nada que ver con el feminismo, porque atacar a un presidente sin pruebas no es periodismo, es proselitismo. Claro, es propaganda. Es propaganda. Y cuando un periodista ya no es independiente, desgraciadamente ha perdido su función de ser. Entonces, regresando a lo que me causa, bueno, en el caso de Andrés Manuel, lo aplaudo, lo celebro. Yo no soy una
persona que siga o que sea fiel acólita de todo y cada uno de los pasos de Andrés Manuel. Yo me distancio de algunas medidas que ha tomado, sobre todo porque en estos primeros 3 años a mí al revés me ha parecido una acción bastante tibia. Con respecto, por ejemplo, a la reforma fiscal, con respecto al papel de los bancos, con respecto a la poca fiscalización de las empresas, de los grandes magnates mexicanos. Se ha dado muchísima flexibilidad para los antiguos ricos de seguir siendo ricos. Tengo esa crítica contra el gobierno de la 4T y muchas otras. No soy una persona, digamos, no soy un acólito ciego, pero sí defiendo el nacionalismo, defiendo la independencia de un gobernante frente a un país extranjero, cualquiera que este sea, que está presionando para que un país entre en una guerra sin sentido, en la cual no debería ni siquiera de haber iniciado. Para empezar, claro. ¿No? Para empezar. Y sin mencionar los intereses que hay detrás, que posiblemente tratemos en otro video. Pero claro, lo que a mí realmente más me da, emocionalmente me da asco y repulsión, es que esa carta no debió haber sido redactada por el presidente, porque hay una persona encargada de eso, y eso es Marcelo Ebrard, porque es el canciller. Y el canciller no está presente. Y me da rabia por el caso de estas periodistas que te menciono y muchos otros más, que durante años fueron la voz de la resistencia frente a francas dictaduras, como fue el gobierno de los dos presidentes panistas y el presidente priista. Eran voces, eran líderes de opinión, eran personas que hacían periodismo serio. Sí. Pero que desgraciadamente ellos mismos sucumbieron a esa misma terror de no queremos ser Venezuela. ¿Quién diablos, cómo vas a poder tú trasplantar la realidad de un país a otro? Es imposible. La exportación de la democracia no ha funcionado, menos la exportación de la revolución, es más difícil. Claro. Y más después de cómo está Venezuela en este momento. No puede ser que una persona profesional deje de ser profesional y deje que sus miedos guíen su labor, y que aparte, pues desgraciadamente, sean exhibidos en público. Yo creo que esa es la vergüenza más grande de un periodista. Ser exhibido en público. Sí, qué pena. Y ser exhibido por esa persona a la que estás acusando con pruebas. Y con tú pruebas, sin tener. Exactamente. Con pruebas. Soy mujer, soy profesional, me acuso por haber seguido a estas mujeres, sigo reconociendo la labor que hicieron antes de esta presidencia, incluso en los inicios también. Carmen Aristegui, gracias a ella conocimos, más por la insistencia de Alejandro Junco que por ella, el caso Nexium, que es un caso extraordinario, que debió de haber sido investigado más a fondo, debió de haber sido investigado incluso por parte de la presidencia, ¿no? Desde mi punto de vista. Es vergonzoso por parte, sobre todo, de los periodistas, de los comunicólogos, de la agencia institucional, de los profesores, de los líderes de opinión, de los intelectuales, de los artistas, de la gente que está en la calle, que censuren a el primer presidente que tenemos en más de 100 años, que está siendo honesto, directo, responsable, y que está siendo orillado a pronunciarse abiertamente a nivel personal frente a una cuestión en la que él ha tratado por todos los medios de ser lo más diplomático posible. Exactamente. Y aún así, incluso yendo más lejos, ya yéndonos más al día de prácticamente ayer, lo que podemos constatar como que finalmente Marcelo Ebrard ya está prácticamente fuera del círculo cercano del presidente, es justamente esta gestión que se hizo con respecto a la MBA, que no se ha todavía desarrollado todavía, pero que está haciendo una gran estrategia que está haciendo Andrés Manuel y cuya gestión no la hizo ni Tatiana Cloutier, ni Marcelo Ebrard, ni ninguna de las personas que hasta ahora habían sido voceros del país en países extranjeros.
lo hizo su propia esposa. De alguna manera esta gestión que hizo me parece que probablemente la hizo personalmente y a iniciativa personal, eso sí me parece, porque puesto que es la esposa que se supone que no está metida en política la que lo hace, y me parece que es el inicio de pues una ahora sí una acción, no una reacción, una acción del presidente, una iniciativa que me parece excelente. Con respecto a tratar de unir a las principales potencias de Latinoamérica frente a lo que parece ser una nueva ofensiva contra América Latina. ¿Y a qué me refiero a ofensiva? Contra justamente estos regímenes de izquierda que están tratando de salir adelante a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de todo. Hace falta hacer un frente común, ya lo había mencionado contigo hace tiempo, ya habíamos tenido discusiones al respecto que no se han visto en estos programas, que era una tesis que yo tenía desde hace tiempo, ya te lo había mencionado, hemos hablado mucho acerca de eso, del peligro para nuestro país de estar tan pegados de Estados Unidos, ¿no? Pero también que nosotros podemos hacer ese gran acto de heroísmo que en su momento trató de llevar a cabo Lázaro Cárdenas, pero que no se le permitió, sobre todo por el inicio de la Guerra Mundial y bueno, por otro tipo de presiones que no voy a mencionar aquí. Pero México tiene un papel de liderazgo, no solamente por su capacidad económica, que incluso pueda ser superada por el mismo Brasil, sino porque México de alguna manera ha tenido un desarrollo intelectual bastante importante y ha sido punta de lanza sobre todo de establecer su nivel intelectual y compararse con Europa y no con Estados Unidos. Ha tenido fuentes de formación más francesas que angloparlantes y eso es interesante. Es interesante porque nosotros no tenemos esa afiliación con España que tiene prácticamente toda Sudamérica. Sí. Eso nos hace diferentes. Es una tristeza que ahorita Francia esté gobernada por la persona que está siendo gobernada, pero por lo menos hasta no hace más de 30 años Francia era punta de lanza de la visión alternativa del mundo en el ámbito occidental. Desgraciadamente Europa ya no hay voces alternativas en los gobiernos, pero sí todavía lo hay en América Latina y bueno, yo creo que esa iniciativa que está tomando Andrés Manuel es una estrategia de emergencia. Yo creo que era un sueño, pero ahora se está volviendo una estrategia de emergencia porque, como ya habíamos hablado en videos pasados, Brasil y Argentina ya habían ido a sumarse a hacer tratos o hacer negociaciones con Rusia y China frente a las presiones de Estados Unidos y bueno, en este sentido, México se une de alguna manera tácitamente esas iniciativas. México ha tratado de estar neutral, México ha tratado de negociar de la manera más inteligente posible con Estados Unidos, pero bueno, hay veces que con la necedad no se puede tratar. Sí, y lo hemos visto, ¿no? Estamos llegando a un momento en que Vladimir Putin lo ha mencionado. Estamos posiblemente ante la muerte de la ONU. Y en lo que se crean nuevos mecanismos, de alguna manera lo que ha venido a manifestar la guerra en Ucrania, que nos compete a todos los países en general, es que si hay una muerte de la ONU, cada país está a su vera. Y si no nos unimos con otros países que tienen más o menos nuestras mismas condiciones, no unimos fuerzas, estamos frente a la nada, como vemos nosotros en el ámbito internacional. El único contrapeso que puede evitar que una potencia se coma a otra había sido ese acuerdo tácito entre naciones de crear ese acuerdo del cual deriva la ONU, es decir, de tratar de dirimir todos los asuntos mediante la vía diplomática. Como podemos ver, ya no solamente la vía diplomática es disfuncional porque no solamente no sirve para la paz, sino ahorita solamente está sirviendo para la guerra porque todos los países que están en contubernio con la OTAN y Estados Unidos están presionando para la continuidad de la guerra y peor aún para el apoyo a una guerra nuclear que es
yo creo que el peor escenario posible en cualquier momento de la historia. Ujú. La irracionalidad se ha vuelto la racionalidad del ámbito internacional. Tenemos que unirnos con todos los países que queremos vivir en paz y queremos tener un desarrollo decente de nuestras naciones. Y me emociona, sí, la verdad, me emociona esta iniciativa de Andrés Manuel. Yo creo que pudo haberlo hecho antes. Entiendo las razones, entiendo la perspicacia que tuvo para tratar digamos, de dejarlo como último recurso, pero dada la presión internacional por parte de prácticamente todo el norte de Europa y el norte de América, se ha visto obligado a hacer un comunicado, y creo que lo ha hecho de la mejor forma, achacándose él. Ahora sí no está hablando por el pueblo de México. Es el presidente Andrés Manuel personalmente el que escribe o dicta esta carta, asume la responsabilidad de lo que ello implica, denuncia lo que efectivamente es una hipocresía del Parlamento Europeo. Y bueno, finalmente, como él mismo lo ha dicho, son borregos, no son políticos, son gente que ha llegado ahí no por la voluntad de sus países, sino por presiones externas. Y bueno, veremos cómo se desarrolla en los siguientes días toda esta parafernalia. Seguramente la presión sobre el presidente y sobre las acciones que hagan los pocos leales que tenga todavía dentro de su gabinete va a ser extremadamente fuerte. Pero afortunadamente yo creo que, como platicamos en el aire, muchos de sus seguidores se han reactivado, ¿no? Eso es importante. Eso es importante en una democracia, porque estamos acostumbrados a darle mucha autoridad a los ministros, ¿no? A los secretarios, a la gente que media entre el gobierno central y los ciudadanos. Pero recordemos que la soberanía es del pueblo. Y realmente lo que importa en una democracia es la voluntad del pueblo, no la voluntad de los ministros, no la voluntad de los medios de comunicación, y mucho menos de la gente que financia todas estas campañas. Y yo creo que ese movimiento que hizo Andrés Manuel fue estratégico, fue enérgico, fue sincero, y creo que tuvo el efecto deseado. Espero que haya sido incluso más positivo de lo que pudo haber él medido. Yo creo que definitivamente hay una reacción impresionante, pero es denigrante que venga del contexto de la cultura, y del contexto de los intelectuales y del contexto de los medios de comunicación. Desgraciadamente ya no sirven a la función para la que se supone que están destinados. Pero sí hay un pueblo que no entiende de gestiones, no entiende de política, no entiende de lenguaje complicado, pero sí entiende lo que es haber nacido en un pueblo y morir para defenderlo. Y yo creo que en este caso nos están orillando o nos están presionando para entrar en una guerra en la cual no solamente no tenemos nada que ver, sino nadie tiene que ver, ningún país tiene que ver en esa guerra. Una guerra a la que también orillaron al presidente Vladimir Putin. Sí. Y él mismo trató de evitar durante muchos meses, trató de dar todos los medios de diálogo. Acaba de cerrarse una mesa porque el presidente ni siquiera quiso asistir, el presidente Zelensky. No podemos hablar de que también Vladimir Putin no hizo todas las gestiones diplomáticas habidas y por haber. Están a punto de echarlo del Consejo de Seguridad de la ONU o incluso de la ONU, y tú sabes lo que eso significa. No, bueno. Que si se va Vladimir Putin, se va China y se acaba la ONU, y acabándose la ONU, acaba el orden mundial como lo conocemos. Exacto, es que es el punto, acaba el orden mundial, y entonces sí ya hablan las armas, ¿no? Y entonces, ahí sí, eso es al punto al que iba a llegar, y yo creo que eso es lo que no quieren que nadie contemple en este momento. Todo país, si una vez deshecho el orden mundial, cada país está a merced de lo que venga.
Sí, y acabándose los consensos o los tratados de no intervención en las diferentes naciones, claro. estamos a merced no solamente de Estados Unidos, Sí, sino de de España, cualquiera de que Rusia, de agarre. China, del que Ujú, venga, ujú. y en ese sentido tenemos que replantearnos prácticamente todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre política exterior. Tenemos que revalorar el tener un ejército, el tener una marina, el Sí, tener protocolos frente a un estado de guerra, frente a un estado de crisis, replantearnos necesidades importantes como la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad en ámbitos fundamentales de nuestro país, la cooperación internacional con países que realmente nos beneficie y que no nada más nos reste, en donde nosotros podamos integrarnos como región para, para crecimiento de toda la región y no nada más para el crecimiento de unos países en perjuicio de otros, ¿no? Yo creo que ujú, es un momento fuerte, es un momento radical. Yo creo que puede ser un momento glorioso si se logra la cooperación, por lo menos de nuestra región de Latinoamérica, que creo que hay la voluntad, y no solamente la voluntad, hay la necesidad por defensa, por por supervivencia. mutua defensa, de unir fuerzas. Ujú, Ya lo hicieron los países africanos durante la pandemia, se blindaron como continente y hasta ahora es el continente donde menos infectados hay, a pesar de lo que reportan los medios oficiales. Latinoamérica puede volver a hacer eso, podemos recuperar esa ilusión que tenían los latinoamericanistas de los años 30 y 40. No es un sueño, está siendo una realidad y si no lo logramos, por lo menos esperemos que como país los intelectuales que nos hemos formado recientemente, porque los de vieja escuela, de verdad, difícilmente puedes encontrar gente que no esté ya mediada por ese adoctrinamiento, ¿no? Pero los que estamos, las nuevas generaciones, creo que estamos más abiertas a ese tipo de cambio de mentalidad. Y bueno, yo creo que también tenemos que trabajar un poco a través de este canal o de lo que podamos hacer como individuos para fomentar ese cambio de mentalidad, ¿no? Ese dejar de vernos supeditados siempre a tener que cuidar nuestro lenguaje, cuidar nuestras acciones. Sí tenemos que ser respetuosos. Creo que nuestra neutralidad, nuestra disciplina internacional es importante que la mantengamos, pero eso no quita que nosotros podamos también tener una opinión como país, que tengamos también la libertad o asumamos la libertad con esa responsabilidad que conlleva de denunciar también a otros países, denunciar las hipocresías, denunciar las agresiones que están haciendo, denunciar las presiones que están haciendo para que las potencias se enfrenten en un conflicto innecesario y sobre todo que no va a afectar nada más a esa región, sino que nos va a llevar a todos por el medio. todos. Ujú, Entonces yo creo que alabo la sinceridad del presidente. No sabemos las consecuencias que pueda traer. Yo creo que han sido benéficas en tanto que después de esta carta, tanto el presidente de Argentina como el gobierno de Brasil ha sido empático. sí, hasta ahora O todo no indica. sé, Sobre Brasil todo todavía no Alberto lo sé Fernández. porque todavía estamos Sí, hay que bajo el ver. régimen de Bolsonaro. Ujú, Pero si se logra, que yo creo que es lo más probable que llegue Lula al poder, ujú, definitivamente la ola que viene para sí, Latinoamérica viene va a fuerte. ser impresionante. Va a ser impresionante. Realmente la mayor presión la vamos a tener como nosotros que estamos al borde de Estados Unidos. Pero como te he dicho en varios programas, Estados Unidos está prácticamente ya en los albores de la muerte, o por lo menos en los albores de una crisis profunda de la que difícilmente se está levantando con esta guerra. Realmente le está saliendo el tiro por la culata. Ya lo Sí. hemos Ujú, hablado en anteriores ocasiones. Estamos hablando de, literal, el DIP está tratando de rescatar lo poco que queda de sus fortunas y de su poder. No le está resultando. sí, me Tan es parece que así no. que, pues, desgraciadamente, mientras más avance el conflicto, más apoyo hay de parte de la gente en general
no a la causa de Putin, pero sí al cese al fuego de una guerra sin sentido. Y sobre todo se está alzando la voz frente al cese de las amenazas de una guerra nuclear, que yo creo que nadie quiere, incluso ni siquiera Rusia, Sí, ya lo ha dicho mucho tiempo. Y bueno, esperemos que definitivamente las cosas se aclaren en el gobierno de México, que el presidente pueda o tenga la capacidad, tenga las pruebas, la manera de evidenciar cómo las personas que están en su gabinete no están trabajando para los intereses de la nación, sino para su propia proyección presidencial, y cómo los medios de nuestro país están trabajando a sueldo de países extranjeros, por lo tanto no son periodistas, son agentes pagados, y que la gente también, desgraciadamente, es triste tirar mitos, triste tirar admiraciones por gente por las que pues nosotros mismos hemos seguido en algún momento. Pero bueno, es parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, toda libertad y todo exceso de libertad pues también tiene una consecuencia ahí. Y desgraciadamente pues somos pocos los que tenemos el valor de hacer esas aseveraciones, pero lo más importante no es atacar a los demás, se denuncia el hecho, no a la persona, se ataca el hecho, no la persona. Y bueno, por un lado te digo, es una sensación agridulce. Por un lado es verdaderamente emocionante por fin tener un presidente fuerte, un presidente sincero y un presidente que de verdad puede decirle a la cara a las potencias del mundo que no se va a vender y que no se va a arrodillar, ¿no? Pero por otro lado es un sinsabor en el sentido de ver tanta gente profesional, tanta gente que uno ha seguido, tanta gente que ha tenido sus propios méritos y una labor destacada, prestarse a ese tipo de acciones, ¿no? En fin, pues esa es mi reacción emocional y un poco de análisis al respecto, y pues así las cosas, seguimos viendo a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo verdaderamente estoy emocionada, preocupada también, porque obviamente pues todo esto va a tener consecuencias, sobre todo en medios de comunicación. Ya nos podemos esperar pues obviamente toda la reacción de todo el aparato de los medios y de todo el aparato, las presiones políticas, las posibles sanciones, incluso a México. Pero yo creo que si algo ha hecho bien Andrés Manuel es prepararse, ¿no? Prepararse para ello, blindarse. Él mismo, yo creo que una de las acciones más sabias que hizo él es que desde el principio dijo que íbamos a tener un crecimiento cero, pero que un crecimiento cero no implica un estancamiento, ¿no? Y efectivamente, o sea, nosotros venimos de, no sé, unos 30 o 40 años de sistema neoliberal donde nos han presionado a crecer sin freno, pero en realidad no hemos crecido como país, solamente hemos acrecentado las fortunas de 3 o 4 ultra ricos. Sí. Y bueno, hay que denunciarlo, ¿no? Que también nosotros como país valemos más siendo personas que garanticemos nuestra propia subsistencia y por lo tanto pensemos más en nuestros propios intereses que en herimos los sentimientos de nuestros gobernantes o nuestros amos, ¿no? Mundial, sí, dejemos de pensar en nuestros amos y pensemos por nosotros mismos. O sea, me gustó mucho esto que menciona usted, sobre todo al principio, de que es realmente una declaración de independencia, ¿no? Quizás es como un referendo a la independencia de 1810, una especie de combinación con la República Restaurada, ¿no? De los 40, del 1840, y una especie también como de una revolución, quizá ya no con las armas, ¿no? De la decena trágica, que bueno, en realidad dicen que son cena trágica, pues, porque son más de 11 años, pero esta vez pacífica y en el mundo de las ideas, ¿no? Y esa
lo que inició con una petición amable, que ahorita estoy tratando de encadenarlo, que también fue la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, a entregar la carta. Veo un poquito esa otra línea que algunos esperábamos de Andrés Manuel. Sabíamos que se iba a dedicar, por supuesto, en cuerpo y alma a su país, ¿no? A su pueblo que tanto ama. Pero muchos creíamos que sí iba a seguir algo porque estaba hablando mucho cuando bueno, cuando no se prestó a las sanciones a Venezuela, seguramente se acuerda, que fue hasta un poquito de controversia con el primer presidente extranjero que visitó aquí a México y Andrés Manuel en la conferencia de prensa, que fue Pedro Sánchez, el de España, y que se mencionó el caso de Venezuela cuando estaba la amenaza, ¿no?, de invasión de parte de Trump, y el presidente pues dijo que no se prestaba a eso, ¿no? Desde ahí fue como un poquito impactante. Luego Beatriz Gutiérrez Müller fue con la carta al rey de España y la carta al Papa Francisco pidiendo esas disculpas, ¿no? Y ambos realmente se negaron. En el caso de España, con burla, con sorna, y como que esta vez contesta el presidente y ahora manda a Beatriz Gutiérrez Müller a otro lado. Estoy sintiendo como una especie de, como un segundo canal ideológico o una segunda ruta política para Andrés Manuel, pero a través de su esposa, y esta vez su esposa se va, ¿no?, con Alberto Fernández. Y bueno, la carta de Alberto Fernández en respuesta a esa visita, pues bueno, ¿no?, casi es de hermanos, compadres y todo lo que podríamos decir, ¿no? Es hasta bella esa carta que le contesta. Entonces muestra nada más, ahora sí que por supuesto que esto da para mucho tiempo, pero me gustaría cerrar el programa con su opinión de si entonces, como también usted lo mencionó, de que aunque aparentemente Beatriz Gutiérrez Müller no se estaba metiendo en política interna, eh, pero creo que podemos abrir el asterisco, ¿no?, señalarlo, hacer como una precisión. No se iba a meter no en política, pero no se iba a meter en política interna, sino que ella está, a lo mejor su propio esposo la está posicionando para política, ya ni siquiera internacional, sino latinoamericana. Porque esta visita a Europa con lo de la carta en realidad no fue para congraciarse, digamos, con Europa, ¿no? En realidad fue también en la misma línea de esta carta que contestó al Parlamento Europeo, como posicionándose como que ya no es tierra de conquista, ¿no? Se lo tomaban a broma de lo que estaba diciendo, pero ya ven que, bueno, ya vieron que esas implicaciones eran muy fuertes. Entonces, maestra, usted ve en Beatriz Gutiérrez Müller, digamos, el siguiente camino político de Andrés Manuel, incluso pensando que, por supuesto, también lo que dice usted, que esta agresividad, ¿no?, de las hegemonías compatibles con la OTAN obligaron a Andrés Manuel a sacar sus cartas antes de tiempo, seguramente, pero ya las tenía muy pensadas y muy previstas desde antes, con la soberanía energética, con la soberanía eléctrica, ¿no? Bueno, con la soberanía en el petróleo, la que implica las gasolinas, la soberanía eléctrica, la soberanía alimentaria con su programa de Sembrando Vida, en un endeudamiento, ¿no?, para irse desatando o no castigando más con los fondos internacionales financieros. ¿Usted ve, por ejemplo, que se ha precipitado ya esa línea y de alguna manera ya usted lo está mencionando, que ahora viene ya una inversión de parte de Andrés Manuel ahora sobre esta línea latinoamericana, pero ya o sea, yo lo veo ya como un llamado a los aliados, ¿no?, para un enfrentamiento? Ya no lo veo así como simple, vamos a abrazarnos todos, ¿no?, porque nos maltrata el imperio, sino como que lo veo ya como un llamado así, ¿no?, vamos a unirnos porque esto viene para confrontación y para equilibrar fuerzas. Andrés Manuel ya había dicho que él quería un bloque, ayudar a Estados Unidos con mano de obra y conciliar con Latinoamérica y que todos fuéramos felices en un bloque parecido a la Unión Europea, pero parece que a Estados Unidos no le interesa eso, ¿no? Al menos a las hegemonías predominantes, y quizá a las europeas tampoco les importa eso. Entonces pareciera que Andrés Manuel, a través de su esposa, quiere unir a Latinoamérica. ¿Qué impresiones tiene, maestra, de esto? Pues mira, es interesante lo que dices, sí, es muy emblemático, porque fíjate lo que hace Andrés Manuel. Partamos de lo más reciente y luego nos vamos a ir para atrás, como nos ha gustado últimamente hacer los programas.
Un presidente que manda a su esposa lo manda a Argentina. ¿Cuál es la figura más importante dentro de dentro de la imaginaria de la política argentina de los años 40? Evita, ¿no? Es el movimiento peronista y Eva Perón. Perón fue una figura muy controvertida que pasó desde el fascismo hasta la ultraizquierda por obligación, por sus circunstancias fuera de su control. Pero finalmente su interés siempre fue nacionalista. Él nunca pensó en formar a Evita. Realmente eso, Evita era una actriz, era una cantante. Realmente su pasión por Evita pues fue literalmente amorosa, una cuestión amorosa. Pero dadas las circunstancias como se fueron dando, él hizo encargos a Evita. Gracias a Evita es que Perón se acerca con los nazis, que se acerca con Hitler y es como logra la salida de muchos de estos. Pero también Evita se convierte en una especie como de madre de la nación argentina cuando se va Perón y ella sube al poder, ¿no? De alguna manera, no como la primera en la lista, pero sí como la única que puede ocupar ese papel frente a la caída del peronismo, ¿no? O sea, frente a todas las traiciones que tuvo Perón. Pues en este sentido es un poco metafórico, ¿no? El gesto de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel ya, como yo hice la diferencia o hice el señalamiento de cuando Andrés Manuel habla a través del pueblo, es decir, la voluntad del pueblo, y cuando habla a título personal. Él siempre cuando le preguntan, bueno, ¿y usted quién va a ser su elegido, ¿no? ¿Cuál va a ser el dedazo? Y él siempre ha mencionado, hay muchas mujeres en mi mente. Y mucha gente especuló, está Sheinbaum, está Nale, está las mujeres que están en Hacienda, etcétera, ¿no? Y nunca nadie contempló a Beatriz Gutiérrez Müller porque ella misma no ha querido estar mezclada en política, o por lo menos es lo que ella ha dicho, ¿no? Ella finalmente es periodista, ya se ha dedicado a la literatura, no es una persona que activamente sea política, ¿no? Pero pues ya hemos visto que muchos de nuestros intelectuales, Octavio Paz, Carlos Fuentes, han hecho labor diplomática. Eso es una manera de recibir una formación, sobre todo cuando quieres establecer una alianza con países de otras latitudes. Lo mejor es conocerlos de primera mano, establecer tus relaciones de primera mano, ¿no? Claro. O cuando quieres hacer misiones difíciles como la que tú mencionas de ir a entregar la carta al rey de España o al mismo Papa Francisco. También tú necesitas gente de confianza y eso también es una formación in situ. No tienes que ir a la universidad, francamente, ¿no? Para ejercer un puesto diplomático. Podría, como ya lo hemos mencionado y te lo he comentado incluso fuera del aire, Andrés Manuel dentro de la 4T está solo, porque realmente cada figura de la 4T es en sí su propio partido. Digámoslo así. La izquierda mexicana es una izquierda solipsista, o sea, todos son grandes figuras con sus acólitos que se juntaron en un movimiento heterogéneo que hasta la fecha no puede tener una unidad. Y Andrés Manuel tiene gente muy cercana y muy querida, pero de la cual se ha distanciado políticamente. Tal es el caso de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum puede ser pues una persona muy querida, la niñera de sus hijos, etcétera, etcétera, pero muchas acciones que ha tenido en la Ciudad de México han sido francamente malas y ha tenido que remar mucho y así muchos miembros de su gabinete, ¿no? Ya lo hemos mencionado, Ricardo Monreal, el mismo Ebrard que estamos mencionando. Tú hablabas mucho de Adán Augusto como un posible referente, ¿no? Pero siempre una posible continuidad al lado de Adán Augusto o incluso en lugar de
claro que podría ser Beatriz, como lo fue Dilma Rousseff. No sé si recuerdas, la elección de Dilma Rousseff fue en contra de Dilma Rousseff en Brasil. Ella no quería ser presidenta porque ella, cuando estuvo en sus años estudiantiles, ella fue secuestrada por la dictadura y fue atacada sexualmente y recibió torturas, etcétera. Ella se oponía, pero Lula le dijo que no le estaba pidiendo un favor, era una orden de partido. No había persona más proba y en la que él pudiera confiar más que Dilma Rousseff. Este puede ser el caso. O sea, finalmente fue a falta de gente en la que pueda confiar, incluso su propia familia, porque, digámoslo, realmente los hijos de Andrés Manuel no son precisamente las personas más capaces, y yo creo que él mismo lo sabe. Primero los hermanos. Exacto. Entonces, yo creo que podría darse el caso como fue el caso de Margarita Zavala, que es una persona que no tiene nada de preparación en ningún aspecto de la vida y mucho menos en la política, y que el mismo Calderón la forzó, ¿no?, a tener ese papel, desgraciadamente, una persona completamente incapaz como Angélica Rivera o como muchas tantas otras que han tenido que formar parte involuntariamente, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser, no creo que sea ahorita esa la única opción. Yo creo que algo en lo que se destaca Andrés Manuel es que él, raro en un hombre, puede manejar diferentes escenarios a la vez y diferentes perspectivas a la vez y diferentes opciones a la vez. Por eso siempre tiene un as bajo la manga. O sea, es una persona que tiene una mente muy abierta y una mente lo suficientemente perspicaz para darse cuenta que no hay una sola solución a los problemas y que siempre hay que partir de la más conservadora a la más radical. Entonces, definitivamente yo no descartaría la opción de Beatriz Gutiérrez Müller como una posible, su posible sucesora, sobre todo en el caso que Adán Augusto cayera de su gracia o fuera eliminado o de alguna manera no pudiera participar en la contienda. No lo descarto definitivamente. Claro. Y finalmente no es un precedente en México, pero sí ha sido un precedente en casi toda Latinoamérica. Tenemos a Violeta, la viuda de Chamorro en Nicaragua, tenemos el caso de Michelle Bachelet, tenemos el caso, te digo, de Dilma Rousseff, Eva Perón, la misma Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que es la fórmula con Alberto Fernández, y en Argentina, como en prácticamente todos los países de Latinoamérica, sí se puede haber una reelección, incluso no sucesiva. Yo creo que si alguien está apelando a Andrés Manuel, si sabe de política, que creo que lo sabe, él sabe que Alberto Fernández ha hecho una pésima gestión en Argentina y que realmente la que tiene que continuar es Cristina. Entonces, un mensaje también a Cristina, de que si ella vuelve, como estaba en su momento Cristina junto con Lula, que estaban haciendo una vanguardia extraordinaria en Sudamérica, y que estaban gracias a ellos y a la intervención en Venezuela, es que se impulsa el ALBA y el Mercosur. Pues ellos siempre lo quisieron extender a México. México fue el que se aisló y que quiso estar pegado, ¿no? En esa época. Pero ese proyecto es un proyecto que viene gestándose desde mucho tiempo y que puede volver a resurgir. Yo creo que esa es la iniciativa de la CELAC finalmente, ¿no? Esa iniciativa de volver a hacer, dejar a un lado la OEA, que es un mecanismo injerentista financiado por Estados Unidos, y crear una verdadera unión latinoamericana frente a un enemigo común. Pero esto es interesante porque ya habíamos visto, Brasil y Argentina ya tienen una alianza estratégica y militar con Rusia y con China. Y esto no es algo menor. Claro, ¿no? Esto es lo que realmente está tratando de impedir tanto la Unión Europea como Estados Unidos. No es la guerra. Están tratando de impedir que México se alíe con estos dos países porque ya Brasil y Argentina se les salieron del redil. Ya no pueden intervenir en estos países porque ya saben que cualquier acción hay una reacción de Rusia. Si México se le suma, Estados Unidos y la OTAN están perdidos. Claro, sí, porque aparte se les va un país petrolero y con mucha gente además. Claro, y si lo ves desde ese punto de vista, a reserva de que lo tratamos en el siguiente video, ¿por qué era tan necesaria la reforma eléctrica?
o más bien la reforma energética La de Peña que se Nieto primero. impidiera. Ajá. La de Peña Nieto porque era tan necesaria. Sí, para Porque agarrar a México. desde el 2008 ya se planteaba la necesidad de implicar a Rusia en una guerra con Ucrania, en la cual se volviera el Afganistán de Rusia y Rusia volviera a perder la hegemonía. Esto ya se viene cocinando desde hace mucho tiempo. Okay. ¿Qué necesitaba Europa, que no tiene fuentes de gas alternativas más que Rusia por la cercanía? Sí, pues el gas de Pues México. obviamente México. Ujú. México iba a ser el proveedor. Eso está detrás de todas las negociaciones que se hicieron con Calderón. Eso Sí. ya estaba en la agenda geopolítica Sí, desde sí, hace sí. muchos años. Por eso es que les cayó como balde de agua fría que llegara Andrés Manuel y que echara por la borda Sí, esa su reforma plancito. eléctrica, porque ellos ya Ujú. contaban con ese suministro, porque no pueden recurrir a Irán, porque no pueden recurrir a Irak, porque ya Venezuela. Afganistán está fuera de su órbita. Ujú. Y ya no hay fuentes petroleras, porque por más que puedan hacer negocios con Venezuela, como están tratando de hacerlo, Venezuela tiene ahorita acaba de recuperar su producción petrolera, pero en el momento en que ellos quieran, Sí, por represalias, que sí, la tienen todo el corta. derecho de hacerlo, Sí, la corta. a la primera oportunidad los dejan de un día para el otro de llegar al suministro. No pueden Sí, no confiar en pueden confiar, Venezuela ni en así Irán, es. necesitan a México. Sí. Y ahí es donde Andrés Manuel está jugando su carta. Por eso es que les está diciendo borregos y por eso le está diciendo hipócritas. Sí. Porque ellos saben perfectamente que Sí, ¿a dónde hay está? un plan más allá de la rapiña financiera, más allá de la rapiña energética. Había un plan para tirar a Rusia y a China. Sí, con el gas de México, hijos de vida. Por eso es tan importante este gesto que hizo Andrés Manuel. Lo hubiera podido gestionar de manera sutil, pero ya Argentina y ya Brasil ya tenían en pie un golpe de Estado en puerta, y México lo ha tenido ya desde hace tiempo. No le quedó de otra Andrés Manuel. Y yo creo que esa necesidad que tienen estos tres regímenes de ayudarse entre sí, Sí, va los a va a tener unir. que va a orillar a que no tenga de otra, no solamente América Latina, sino el mundo, de definirse en que apoyar a Estados Unidos y apoyar a la OTAN en esta desesperada Intento, ruta pues. hacia la destrucción. Ay, sí. Ujú. Resistir va a ser la mejor solución. Dejar que ellos Se literal ahoguen. mueran por su propia boca, por toda la rapiña, por todas las crisis que ellos mismos han generado y que no han querido ni prevenir ni solucionar. Ujú. Yo creo que eso es lo que va a pasar finalmente, ¿no? O sea, se han visto orillados, no les ha quedado otro, y eso es la fuerza que los va a unir. Sobre Claro. todo si pueden, que es lo más seguro, que regrese Lula al poder. Sería imparable esta ola. Estados Unidos lo sabe, pero Estados Unidos ya se metió en Ya se enredó. se metió Ujú. en la guerra en Ucrania. No puede tener dos escenarios. Probablemente si Lula gana, tenga que abandonar el escenario europeo para regresar a su propia casa y Sí. ver cómo A ver diablos qué rescata aquí. Ujú. recupera esta situación que creó, pero pues desgraciadamente ya va a ser muy tarde para entonces. Claro. Entonces, digamos, Lula es la cereza en el pastel de esta MBA, digamos, ¿no? Lula es la cereza del pastel, pero aunque no ganara Lula, yo te planteo una teoría incluso más arriesgada. Aunque Lula no ganara, Andrés Manuel ha sido lo suficientemente inteligente para ni siquiera declararse como abanderado de la izquierda. Él siempre ha hablado de conservadores y liberales. Bolsonaro podría ser también parte de la MBA. Por eso él no habla todavía de la unión de las izquierdas. Yo creo que Andrés Manuel es lo Ya va más suficientemente allá. astuto Ujú. para saber que sea cual sea el régimen que gobierne Brasil, Ujú. Se puede no unir. puede estar fuera de esto. Ujú. Sí, ya Por la obligar, como propia dice. Ujú. subsistencia del continente americano, por lo Ujú. menos de la sección de Latinoamérica como se conoce actualmente, es decir, como países independientes y de alguna manera estables. Ujú. Incluso a Jair Bolsonaro o al siguiente presidente que viniera, Ujú. definitivamente le conviene estar en esta sintonía. Y
la única piedra en el zapato que tendría esta unión sería el régimen de Colombia. Okay. Que es el único que verdaderamente en este momento de la vida está dispuesto a autoinmolarse con tal de no ceder. Es el país que más neonazis tiene y que más neonazis está mandando a Ucrania, eso no se ha dicho, técnica. Pero se sabe, tanto Colombia como Chile. Sí. Aún con el régimen de izquierda que tiene ahorita Chile, Chile ha sido muy tibio en muchas cuestiones, como ya yo más o menos lo sospechaba. Entonces, aquí las piedras de toque son México, Brasil y Argentina. Una vez que las tres economías más importantes de América Latina se unan, como cristales los demás, independientemente del régimen, eso es más interesante que los presidentes que gobiernan. Independientemente del régimen, ya es orgánico, sí. Ya solas ya pueden hacer un frente común y difícilmente Estados Unidos puede meterse con cada uno de los países por separado, pero no puede meterse con todo un bloque aliado a Rusia. Con un bloque. Y esto va en sintonía, maestra, perdón que le interrumpa, esto va en sintonía y la verdad sí es muy coherente con el tipo de reforma eléctrica que está haciendo Andrés Manuel, que no es una reforma agresiva. En realidad nada más quita los contratos más grotescos, pero le deja a la iniciativa privada casi la mitad del mercado eléctrico, cuando lo correcto, cuando la propia CFE tiene capacidad para tomar el 80% del mercado mañana, ¿no? Tiene todo tipo de plantas y cosas así, pero va en sintonía con lo que usted dice, que es de aguantar y dejar que la OTAN, ¿no? Todos los de la OTAN liderados por Estados Unidos solitos se ahoguen, es decir, ni siquiera atacarlos quitándoles demasiado, sino nada más conteniendo para que no tengan más, al menos no lo que ellos planeaban o calculaban tener, y dejarlos que se vayan, porque la reforma eléctrica en realidad del presidente, ¿no? Aunque se paren de cabeza los europeos, en realidad no es muy agresiva, no está digamos, nacionalizando pues, prácticamente nada más está limitando, casi vámonos a las mitas, ¿no? Y nada más quito los contratos más grotescos y ya una competencia sana y normal, pero ya no es la cantidad, ¿no? De antes, ni el plan. Y también en cuanto a por ejemplo, la prohibición del fracking, ahorita me viene a la mente. El hecho de que Andrés Manuel haya dicho no va a haber fracking es literalmente un golpe al plan de saqueo del gas de toda la cuenca de Burgos, ¿no? Donde estaba Monterrey, donde estaba aliado el famoso bronco Jaime Rodríguez, para llevar el agua desde Tabasco, desde Veracruz, no sé, un mega canal que querían hacer estos locos, que se debía llamar Monterrey 5 o Monterrey 4, una cosa así. Para precisamente yo creo que con ese gas era parte de, con el gas esquisto, ¿no? Por fracking, creo que era el plan probablemente para hacer todo esto que usted ya menciona, y el simple hecho de que Andrés Manuel llegue y diga que no va a haber fracking, pues le está destruyendo indirectamente todo este plan, como usted bien dice, maestra. Sí, pues fíjate que sí, definitivamente, realmente Andrés Manuel ha sido muy conservador, es lo que decía al inicio del video, realmente no es lo radical que muchos hubiéramos querido, pero lo que sí reconozco es que el ser conservador le ha permitido evitar los problemas que tuvo Venezuela, ¿no? En su momento. O sea, los problemas que tuvo Venezuela no fue porque Chávez haya prohibido la iniciativa privada, eso es un mito. O sea, de hecho, la iniciativa privada sigue persistiendo en Venezuela. Realmente la mayor parte de los venezolanos siguen en Venezuela. O sea, realmente no se puede emigrar a menos que se tenga dinero. Claro. No son los negocios los que se acaban. En realidad, la presión contra el régimen chavista fue más bien que quería cobrar más impuestos a la iniciativa privada para dirigirla hacia el sector popular. Ese fue el real problema del asunto, que es el real problema que tiene Andrés Manuel, o tendría si hubiera una reforma fiscal como se debe, ¿no? Que es lo que están tratando de parar los capitalistas mexicanos, y bueno, que de alguna manera Andrés Manuel les ha concedido, ¿no? Definitivamente Andrés Manuel sabe que esto tiene que ser un proceso paulatino para que el país, que de por sí ya está muy inestable, ya tiene muchas fracturas sociales y también tiene una inestabilidad en materia de seguridad, no se puede presionar todo al mismo tiempo, claro. So pena de que este país colapse. Es de alguna manera
una cuestión gradual, ¿no? Una cuestión gradual que mientras más gradual sea, más va a dar tiempo a que pueda haber negociaciones entre la iniciativa privada y el gobierno y de alguna manera en un tome y daca Sí, se mejora el país en su conjunto, porque tampoco vamos a satanizar la iniciativa privada, ¿no? Tenemos claro. Empresas fuertísimas que tienen presencia no solamente a nivel Latinoamérica o Estados Unidos, sino a nivel del mundo, ¿no? Empresas mexicanas, está hablando de CEMEX, están hablando las empresas de Slim, etcétera. Sí, Slim, claro. Entonces, no es satanizar la iniciativa privada, sino más bien, como tú dices, o sea, tratar de poner un límite, sobre todo a la explotación irracional de los recursos y a la rapiña con respecto a los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, no es un régimen socialista, no es un régimen donde se va a centralizar el Estado y los ingresos y donde el gobierno va a tener posición. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el país no tiene ahorita la estabilidad suficiente para eso, por un lado. No tiene un ejército militar suficientemente fuerte para imponer y garantizar que ese país no sea invadido, que no sea el caso de Venezuela, dado que Chávez era el general, ¿no? Sí, claro, del ejército, no era cualquier civil. Y bueno, en ese sentido yo creo que sí, efectivamente esto ha sido muy gradual, pero sí tiene una línea a largo plazo, ¿no? A mediano y largo plazo. Y sí, por supuesto que la reforma energética era punta de lanza de hacer de lograr que los capitales nacionales pudieran interesarse en seguir de alguna manera, continuar esa explotación de una manera menos arbitraria y de alguna manera que el capital se quedara en el país y no se fuera hacia España, ¿no? Como era el caso de Repsol, o el caso de Iberdrola o a Estados Unidos. O sea, desgraciadamente no tenemos la infraestructura tecnológica para hacer muchas cosas, para desarrollo ya de alta tecnología, pero sí tenemos la posibilidad de darle al capital mexicano el tiempo para que desarrolle ese conocimiento, ese know-how, y entonces después pueda haber una industria más avanzada en el país. Esto se puede hacer de manera escalonada, como lo han hecho en Alemania, en Japón, en la misma China, ¿no? O sea, hay muchos modelos de desarrollo y yo creo que en este sentido, pues Andrés Manuel trataba de hacerlo menos violento posible y lo que fuera un consenso. De alguna manera estamos en una sociedad ya bastante pasiva, una sociedad que ya se olvidó de la revolución y de la independencia y de que incluso el ejército tiene una razón de ser. Y bueno, volver a ganar esa simpatía, pues toma tiempo. Hacer un cambio de régimen también para que no sea un movimiento desestabilizador, pues lleva algo de tiempo. Y sí, efectivamente, es una buena estrategia el hacerlo de manera gradual. Para evitar la salida de capitales, ¿no? Porque finalmente acuérdate que los medios de comunicación es una cosa y otra cosa son los capitales. Los capitales invierten incluso en las dictaduras más horrendas del planeta. Sí. Mientras tengan garantizados sus intereses, les importa un bledo el gobierno. Y eso hay que decirlo. Entonces, en ese sentido, Andrés Manuel puede operar políticamente de manera libre, siempre y cuando garantice sus capitales que no van a perder y sobre todo tratando de obligarlos a que la inversión de esos capitales sea otra vez en el país y no salga afuera. Yo creo que esa es la estrategia. La reinversión siempre en el país, ¿no? Para generar empleos, para generar desarrollo y para en un momento dado poder garantizar la seguridad y la independencia del país, sobre todo en cuestiones clave, ¿no? Las básicas, como mencionaba, seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, pues sí, definitivamente yo creo que todo esto es importante que lo haya hecho gradual, pero como te digo, o sea, ya no es el interés de los capitales nacionales como mucha gente se ha dicho, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es el problema con Claudio X González? No es que sea Claudio X González un capitalista nacional, es que está siendo presionado incluso o impulsado desde afuera. Los periodistas que habíamos comentado ya no son ni siquiera sus propios intereses, ya están siendo pagados, ya están
trabajando a suelo por intereses extranjeros. Sí. Eso es el peligro que estamos corriendo. Ahorita realmente incluso ni siquiera son los mismos capitales los que están presionando. Ya es una cuestión meramente ideológica. Sí. La que están impulsando desde Estados Unidos y desde Europa. O sea, ellos querían buscar un coloniaje ideológico. Sí. Una subordinación a nivel intelectual y moral para poder hacer su rapiña a gusto. Ajá. Entonces no estamos viendo una lucha contra el capital, no es una lucha marxista ni comunista. Si acaso lo más parecido podría ser una socialdemocracia bastante edulcorada, pero lo que sí se está viendo es que en este momento de la crisis de estos países, del bloque occidental, no están aceptando medias tintas. Curiosamente, cuando Andrés Manuel está eligiendo la vía más conservadora, no están soportando esa manera edulcorada. Por eso te menciono varias veces que estamos en un escenario parecido al de Salvador Allende, ¿no? O sea, Salvador Allende realmente era un presidente bastante light con respecto a lo que podría ser un Fidel Castro, Cuba. Bastante light. Y una democracia, nunca fue una dictadura. Chile era el país más pacífico de América Latina y aún así le dieron el golpe. Entonces yo creo que Andrés Manuel está reaccionando como no lo hizo Salvador Allende a tiempo. Está reaccionando, está siendo más duro, está buscando alianzas estratégicas fuera del país, está tratando de construir una estrategia multilateral que haga que Estados Unidos y la OTAN no puedan meterse en este bloque, porque el que México ya se metiera a esta guerra, como lo está haciendo Duque, que sí está mandando activos militares a la guerra, ya está bajando la OTAN al cono. Claro. Y recordemos que la OTAN era un organismo que se creó para frenar a la Unión Soviética, que ya no existe, y que tiene que decirse abiertamente, es para frenar a un país llamado Rusia y a un país llamado China. Entonces, cualquiera que se meta en esa aventura tiene que esperar que los costos que va a tener que pagar van a ser más altos de los beneficios que pueda tener. De hecho, y sobre todo si pierden. Pues es que ese es el punto, que por más, lo dijeron hace poco en un video que vi muy interesante, Rusia y China son países milenarios. Claro, sí. La noción de Rusia como Rusia y de China como China, por lo menos en el caso de Rusia data del medievo y de China de la Edad Antigua. No estamos hablando con países que se formaron ayer. Así es, sí, mucho antes que Estados Unidos. Claro, entonces la cultura que esa gente tiene es impresionante. O sea, la cultura de Xi Jinping o de Putin en materia histórica, en materia de recursos, en materia de cultura nacional, es extraordinaria. Y la cultura de Estados Unidos y la cultura de los modernos líderes europeos es francamente deleznable. Han olvidado o nunca lo tuvieron, por lo menos Europa sí, pero Estados Unidos nunca tuvo esa cultura. Sus estrategias son mediocres. Realmente esa técnica de la zanahoria y el garrote les funcionó mientras ellos eran realmente una potencia económica, que ya no son. Ya no tienen con qué dar el garrote, su garrote es de unicel, ¿no? Y yo creo que ahorita es que se está evidenciando, y más porque por más que quieran censurar a Rusia, sí, pues, con el internet, pero por más, pues, no están pudiendo. No están pudiendo. O sea, el mismo Zelensky los ha denunciado, y sus denuncias aparecen a través de Russia Today, ¿no? O sea, el mismo Zelensky ha dicho, si esta guerra se pierde es por culpa de la OTAN. Que no me ha enviado los recursos suficientes. Me mandó una guerra y no me ha dado el fusil. Y una guerra contra Rusia y me dejó solo. Sí, y es la responsabilidad de la OTAN. Efectivamente es la responsabilidad de la OTAN, que ni siquiera ha querido dar armas porque no tiene los recursos. Claro. Y ya se evidencia. Y menos soldados, pero aventaron al otro como tonto útil, ¿no?
Claro, se aventó porque es un actor, no es un político. No es alguien que esté preparado para eso. Sí. Pero desgraciadamente le salió el tiro por la culata porque hay muchos medios alternativos que hicieron la labor de hacer una cultura acerca de la otra historia que estaba sucediendo. Ya lleva muchos años siguiendo esa noticia desde el 2008. Esta narrativa ya tiene mucha gente que la ha discutido y no agarra ni a los líderes ni a los intelectuales sin conocimiento. Agarra a los medios de comunicación, agarra a la gente de a pie, pero no a los especialistas. Y no a la gente también que ya está cansada de escuchar siempre la misma estúpida historia sin pruebas, ¿no? Ya la gente ya sabe que si no hay pruebas, pues no hay guiso, ¿no? No hay nada que se pueda hacer. Entonces, efectivamente, Neto, estamos posiblemente ante el fin de un orden mundial. Y antes de que ese orden caiga hay que crear uno nuevo, por lo menos desde nuestro escenario, desde nuestra geografía. Y nuestra geografía natural nos une a América Latina por cuestiones culturales, por cuestiones civilizatorias. Nos une más América Latina que Estados Unidos. Y bueno, yo creo que era lógico, ¿no? Era hasta deseable, de hecho, que lo hubiera hecho desde hace tiempo. Y yo creo que México no es un país que esté ni siquiera en contra de España como tal, está en contra de Estados Unidos. Yo creo que ningún país está en contra de nadie. Sí. Pero desgraciadamente estos regímenes actuales están para llorar. Sí, claro. Son medievales, o no sé cómo decirlo, ¿no? Son dicotómicos en todo momento. Sí, filomedievales, ¿no? O sea, porque no tienen de medievales más que la falta de cultura y la falta de preparación intelectual. Es una pena que desgraciadamente en España, ahorita que está gobernando un país, una coalición de izquierda, sean más colonialistas pues. que el mismo rey de España, ¿no? O sea, que se supone que tendría que ser. Entonces, estamos tú lo mencionas, frente a un Papa Francisco que se supone que es de izquierda y que no ofreció ninguna disculpa tampoco. Digo, yo estoy en contra de esa iniciativa, me parece un poco infantil como la inició Andrés Manuel, pero lo que hizo él de alguna manera fue evidenciar que justamente esos que se creen líderes de la izquierda no son tales, que la izquierda como tal murió en los años 70. Claro, y ya estamos en otros términos. Y ya estamos en otra órbita, en otro orden político, en otras ideologías que para las cuales la división entre izquierda, derecha y centro ya no existe. Ya podríamos decir está el oficialismo y el alternativismo, y de ahí pues lo que se deriva pues lo veremos más adelante. Claro. Maestra, es como siempre súper interesante platicar con usted de todo lo que nos dice. Hay muchas otras preguntas que se me quedan la verdad en el tintero, pero tampoco se trata de abusar. Vamos a cerrar el programa, maestra, y vamos a grabar otro, por supuesto, si usted nos lo permite, usted tiene el tiempo. Y por lo pronto, pues me gustaría invitar a nuestros youtubidentes que no se pierdan nuestro próximo programa, que vean yo creo que lo vamos a tener que lo voy a tener que subir en pedacitos, en trocitos, para que pueda la gente escucharlo más fácil. Igual está en un podcast, como me sugería la misma maestra Daniela, para más fácil, para la mayoría de la gente, pero bueno, ya veremos cómo lo ponemos más accesible. Maestra, pues muchas gracias. No sé si quiera usted agregar algo antes de cerrar el programa. Sí, bueno, sobre todo recomendar a la gente que no estamos pidiendo los que dejen de escuchar las voces que conocen, o a los periodistas que siguen. Lo que yo les pediría es que pudieran, si tienen tiempo y está en su espacio vital también, porque es difícil, ¿no? Entonces, de las ocupaciones de todos nosotros, pero que lo más interesante es cuando uno puede sopesar las dos versiones y las dos posiciones, ¿no? Para que uno también pueda salir de ese terror en el que nos quieren imbuir los medios de comunicación y darnos cuenta que nada está dicho. Nada está dicho, como vemos. Puede ser que este orden muera, pero eso no quiere decir que no pueda crearse uno mejor. Es más, en un momento dado hasta sería deseable que muera, ¿no? Por tanta ineficacia que ya ha demostrado. Entonces, si podemos crear un orden mejor,
pues que sea un orden que nos beneficie a nosotros como seres humanos y no nada más a los poderosos, ¿no? Entonces, para crear ese orden mejor, nosotros tenemos que también educarnos, formarnos, ser y ser abiertos y sobre todo ser tolerantes. O sea, no sigamos propiciando esta tendencia de redes de comunicación, de antes de cualquier cosa y estar atacando al que está publicando, al que está hablando. Primero escuchemos, desarrollemos la práctica de la escucha atenta, la curiosidad intelectual, y antes de acusar, primero escuchemos ambas partes y después tratemos de evaluar cuál provee más evidencia o suene más lógica. Y eso es un ejercicio que nos va a poner a veces incluso más adelante de los intelectuales de ahora, ¿no? Nos va a hacer un pueblo pensante y un pueblo que no se deje manipular. Y yo creo que eso es lo más importante que otra cosa, ¿no? Tener un pueblo instruido es también tener una nación sana. Exactamente, maestra, pues la verdad, pues muy bien dicho, muy buen consejo, y yo creo que los esfuerzos de muchos que hacemos, ¿no? Al hacer estos ejercicios de comunicación, pues también van en ese sentido, ¿no? Que la gente piense un poquito más, tenga más elementos para evaluar y finalmente tenga un mejor criterio, que no se deje sorprender por nadie, ¿no? Ni por nosotros y mucho menos por los medios de propaganda corporativos masivos, ¿no? Pero bueno, maestra, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos nuestros youtubers por habernos aguantado hasta ahora, pero como ustedes habrán escuchado, estuvo súper interesante todo el tema inicial y todos los temas que trató la maestra Daniela. Y por supuesto, los invitamos a seguir con nosotros en nuestras siguientes emisiones. En los anteriores videos no se los pierdan, también fueron muy buenos. Y bueno, pues nos despedimos. Maestra Daniela, muchas gracias. Gracias, Ernesto, y pues una delicia estar aquí y sobre todo tirar falsos modelos y tirar viejas formas de pensar. Exacto, eso es muy importante para que vengan nuevas, sobre todo mejores, ¿no? Que obviamente las anteriores pues han dejado muchos problemas, no resuelven todo. Pero bueno, muchas gracias a todos, nos vemos, que pasen buena noche. Bye, hasta luego.